Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos, sed muy bienvenidos a este programa semanal de Ayuda a la Iglesia Necesitada que dedicamos a la Iglesia más pobre y perseguida en todos los rincones del planeta. Y os saludamos con una alegría muy grande y muy especial después de todos estos días en los que hemos tenido en Madrid con nosotros al Papa León XIV y también en Barcelona esta ola del Papa que estamos todos llenos de la gracia, empapados de la gracia. Y sigue en nuestro país el Santo Padre, porque en unos minutos, de hecho, va a aterrizar en la base de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, y entre hoy y mañana pues pondrá ese colofón a este gran viaje apostólico con este recorrido por el archipiélago canario. Este lunes, de hecho, el Santo Padre tuvo un encuentro con los parlamentarios españoles y habló en el Congreso de los Diputados de varios temas muy importantes, de esa importancia tan esencial del respeto a la vida, y también el Santo Padre habló tajantemente de la importancia de respetar y de custodiar el derecho a la libertad religiosa. Le escuchamos. De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutela el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe. Esa libertad para creer con toda fidelidad al Señor en el plano privado, pero también en el ámbito público, y que ha dicho de forma tajante, como decimos, el Papa este lunes en el Congreso de los Diputados. Y lo cierto es que no podemos estar más contentos porque este mes de junio no podía empezar de mejor manera, y especialmente también porque estamos en vísperas de la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Así que aquí, en este programa y en toda la gran misión de ayuda a la Iglesia necesitada, queremos renovar esta llamada, como también ha dicho el Papa en estos días, de ser sal y luz para los cristianos pobres y perseguidos de todo el mundo, que tanto nos necesitan, pero que a la vez tanto nos enseñan. Y algunos de estos cristianos que sufren y que nos dan también una lección son los cristianos de la aldea de Yelbata, en Nigeria. Y es que este sábado, que es el Inmaculado Corazón de la Virgen María, se cumple el primer año de esa terrible matanza que fue llevada a cabo por un grupo extremista de pastores fulanis en esta remota aldea de Nigeria. Así que hoy en este programa, aquí en la Casa de la Virgen, queremos recordar a aquellos 259 asesinados y a toda esa iglesia local que a día de hoy sigue consolando y ayudando cada día a los que consiguieron sobrevivir a aquella masacre. Y lo vamos a hacer de la mano de María Lozano, que es la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, que ha estado hace apenas unas semanas allí en Nigeria y que pudo desplazarse hasta esta remota aldea para acompañar a esta iglesia local a la que apoyamos desde nuestra Fundación Pontificia. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones, bienvenido. Muy buenos días, Blanca Tortosa, y a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Radio María.
Hoy también queremos seguir contando el testimonio de estos supervivientes de la masacre de Yelhuata, y es que un año después nos han dado una lección de esperanza en Dios, una lección de perdón que hoy queremos transmitiros, y eso será dentro de tan solo unos minutos, así que seguid escuchando este programa para conocerlo. Y también, como cada semana, os vamos a contar las últimas noticias relacionadas con esta iglesia pobre y perseguida en el mundo, y seguimos adelante con todos los eventos que tenemos repartidos por España. Así que tenemos un programa muy completo en el que también vamos a seguir pendientes del Santo Padre, y os invitamos a que no os perdáis nada. Y también queremos que participéis con nosotros a través de los canales de este programa, John. Efectivamente, podéis interactuar con nosotros a través de X, lo que antes era Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y esperamos, como siempre, vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y después, si da tiempo, podremos abrir los teléfonos para hablar con vosotros directamente. Así que por lo pronto, si queréis, podéis ir enviando vuestros mensajes, vuestras preguntas al número de WhatsApp de Radio María, al 668 594 383 668 594 383. Ahí podéis enviar vuestros mensajes por escrito o por audio, como queráis, y ya hacia el final del programa, si da tiempo, podremos abrir los teléfonos para que podamos hablar directamente. Eso es. Y saludamos también a nuestro compañero José García, que nos acompaña en los controles de sonido. Muy buenos días, Blanca Tortosa, John Joseph Lewin Jones, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y gracias a esta Radio de la Virgen. Con todo esto, arrancamos. Y como decíamos, este sábado, día 13 de junio, se cumple un año de la masacre de Yelhuata en Nigeria, en la que 259 personas de esta aldea cristiana fueron cruelmente asesinadas. Y es que la noche del 13 al 14 de junio de 2025, la aldea de Yelhuata se convirtió en el escenario de una de las mayores masacres de cristianos registradas en Nigeria en los últimos años y probablemente también en toda su historia reciente. Un grupo de pastores fulani radicales entraron en la aldea incendiando todo a su paso y disparando y atacando también con machetes y con todo tipo de armas a todas las personas que se encontraban a su paso. El resultado fue que la aldea quedó totalmente destruida y, como decimos, 259 personas fueron asesinadas. Y un año después, la realidad que se ve con los ojos puede parecer la misma, porque al ir allí hemos visto cómo la aldea está casi totalmente calcinada, las casas destrozadas, todo ese daño hecho, y también hay mucho miedo, como es normal. Pero la experiencia de las almas de nuestros hermanos cristianos, sin embargo, ha cambiado por completo y ha empezado un nuevo camino de perdón. Y de ello ha sido testigo privilegiado nuestra compañera María Lozano, que, como decíamos, es la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Con ella hablamos ahora. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación de hoy, muchas gracias por acordaros en este día tan especial y por invitarme a hablar de esta experiencia tan fuerte.
María, es un privilegio poder hablar contigo porque tú en primera persona has estado allí con un equipo, también compañeras nuestras de Madrid pudieron estar allí en este reciente viaje a Nigeria, en el que de hecho la Fundación quiso desplazarse hasta esta remota aldea, en la aldea de Yelbata, en la diócesis de Makurdi, que de hecho es una de las más peligrosas. Cuéntanos qué realidad os encontrasteis y también qué supuso realmente para vosotros llegar hasta este lugar de tanto dolor. Llegar a Yelbata fue una de las experiencias más impactantes que he vivido, yo creo. Habíamos escuchado los relatos de la masacre, yo había leído informes, a mí habían contado algunas de las personas que son de la diócesis de lo ocurrido, pero estar allí, caminar por ese lugar donde cientos de personas fueron asesinadas, ver las tapias de las casas quemadas, escuchar a los supervivientes, pues cambia completamente la perspectiva. Nos encontramos una comunidad profundamente herida, marcada por el dolor, por la pérdida de familiares y amigos, pero también algo que me sorprendió y una fe extraordinaria, ¿no? Y nosotros habíamos ido a acompañar, a escuchar y a transmitirles a la Iglesia de Yelbata, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, que no les habíamos olvidado. Uh-huh. Y volvimos nosotros profundamente interpelados y movidos por su testimonio. Uh-huh. Y precisamente hemos traído este tema tan central al programa de hoy porque este sábado se va a cumplir el primer año de esta masacre que en su momento salió en algunos medios de comunicación, pero que a día de hoy tampoco ha tenido una enorme repercusión y, sin embargo, como tú bien dices, las heridas siguen abiertas. ¿Cómo se encuentra la aldea, María, a día de hoy? ¿Cómo se encuentra la comunidad cristiana allí? Pues las heridas todavía están muy presentes, las heridas todavía se notan, ¿no? Es cierto que ha vuelto gente, vimos allí sentadas alrededor de la iglesia bastantes personas, muchas de ellas están recibiendo ayuda del gobierno, ayuda de la iglesia para poder sobrevivir, porque esas familias están intentando reconstruir sus vidas después de prácticamente haberlo perdido todo. Y el recuerdo de aquella noche permanece vivo, ¿no? El miedo no ha desaparecido completamente. Algunos pues nos recordaban, ¿no?, cómo gracias a Dios habían huido en la dirección adecuada, cómo habían podido resguardarse en la iglesia, cómo fueron avisados quizá por algún vecino. Y bueno, se combinaba, ¿no?, la pérdida de algunos hermanos y miembros de la comunidad con aquellos que daban gracias a Dios por haber podido sobrevivir. Vimos una comunidad también que se niega a vencerse, ¿no? Nos llevaron a la iglesia donde se habían resguardado todos los que habían podido. Estaba cerca de una pequeña oficina de policía, con lo cual había algunos policías que pudieron defender esa parte y por eso los atacantes se habían ido luego al mercado, como unos 400 metros más lejos de la iglesia. Nos explicaban cómo se habían escondido allí y cómo muchos de ellos se habían abrazado a las estatuas del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen María para pues pensando que iban a morir por lo menos abrazados a Jesús y a María, a las que confiaban su vida. Eso fue muy, muy, muy impresionante para mí. Pero siguen reuniéndose para rezar, siguen celebrando la Eucaristía. Pero la reconstrucción es importante, la reconstrucción espiritual y humana que se está llevando adelante día tras día. Pues la verdad que es una historia de lo más impresionante, aún en medio del dolor, aún en medio del horror, de tanto miedo, pues esta esperanza que vimos los cristianos hasta el punto de aferrarnos a la imagen del Sagrado Corazón, como nos contabas, ¿no? María, la diócesis de Makurdi es una de las más castigadas de toda Nigeria por la persecución de los cristianos. ¿Cómo es posible que después de tragedias como la de Yelbata nuestros hermanos hablen de perdón, sigan participando en misa y miren con esperanza el futuro? Pues esta pregunta es probablemente la pregunta que más nos hacemos siempre durante nuestras visitas y también nos la hicimos aquí. Nuestra realidad a veces es difícil comprenderlo, pero después descubres que cuando estás tan cerca de la muerte, cuando está tan cerca del final de la vida,
Para muchos la fe es algo que realmente es una soga, un flotador al que agarrarse y es realmente el centro de sus vidas. Muchas veces yo recuerdo también o alguien que le pregunté justo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de tanta violencia, tanta crueldad, sigan mirando con esperanza y participando en la Iglesia, siendo que muchas veces esta pertenencia a la Iglesia también es lo que les supone un peligro? Y me dijeron que justo porque están tan cerca de la muerte, ellos también viven mucho más presente su fe, mucho más cerca de Dios, porque saben que al final de sus días es lo único que merece la pena. Y yo creo que eso es una cuestión que a veces nosotros nos olvidamos tanto, ¿no? Pero recuerdo especialmente un testimonio de un joven, ¿no? que decía, ¿no? Yo perdono. No porque olvide lo sucedido, ni porque el dolor haya desaparecido, sino porque no quiero que el odio tenga la última palabra. Y bueno, esto es un mensaje tan fuerte, tan liberador, tan tremendamente cristiano. No, yo perdono, ¿no? Yo perdono para que el odio no tenga la última palabra. Creo que esto realmente es un tesoro que nos regalan nuestros hermanos y hermanas de Nigeria, de Yewalta, de Yawalata. Creo que con lo que acabas de decir respondes un poco a lo que te voy a decir a continuación. Yo perdono y el mal no tiene la última palabra. En este sentido, ¿qué lección crees que aporta esta respuesta que, como tú dices, están dando ahora la comunidad cristiana tan afectada y tan traumatizada? Hablamos de un trauma que afecta mucho a nivel psicológico y a nivel espiritual, como es normal. ¿Qué lección crees que aporta? No solo para allí los cristianos de Yelbata o para Nigeria, sino para el resto del mundo, para cada uno de nosotros. Sí, el padre Jonathan Okuma es uno de esos testimonios que no se olvidan. Un sacerdote tan joven, a mí me movió pensar, porque creo que, si no me acuerdo mal, no tenía ni un año de sacerdote y creo que llevaba 3 meses o así en Yelawata. Que en ese momento, que eres un sacerdote tan joven, recién salido del seminario, y que pase semejante tragedia, semejante masacre tan terrible, pues yo realmente, creo que, no sé, no creo que todos hubieran decidido quedarse, ¿no? Él eligió quedarse junto a su pueblo y nos dijo que seguiría sirviendo a su comunidad, que le necesitaban, que no se podía ir. A mí estas palabras me parecieron de una fuerza impresionante, ¿no? Eso de ser pastor, permanecer junto al rebaño en esos momentos tan difíciles. Y yo creo que sí, que realmente tú veías como los ojos de los otros, de los catequistas, de los fieles, cómo agradecían solamente con la mirada ese compromiso, esa entrega y esa fidelidad del padre Jonathan, ¿no? Yo creo que hay que rezar mucho por todos esos sacerdotes tan jóvenes que a veces descubren el misterio de la persecución de la cruz tan pronto y que realmente necesitan tanta fuerza, que yo creo que es muy importante que nos apoyemos con nuestras oraciones. Y además de los daños materiales, cientos de personas fueron asesinadas y los que sobrevivieron tienen que aprender a vivir con este recuerdo. María, ¿cuál crees que es el principal reto? ¿La seguridad física y la reconstrucción material de la aldea? ¿O por otra parte la sanación espiritual de la comunidad? Mira, yo creo que las dos dimensiones son fundamentales, ¿no? No se pueden separar. Las familias, pues por supuesto, necesitan seguridad, vivienda, escuelas, medios para reconstruir sus vidas. Vimos, ¿no? Muchísimas familias de desplazados, muchísimos niños, muchísimas mujeres en campos de refugiados, pero los campos de refugiados que, las chozas, hay que decir, son de paja y muy pequeñitas, o sea, no nos imaginemos ahí un supercampo de refugiados como a veces hemos visto en otros países donde la ONU llega y prepara todo, ¿no? Eran campos donde, cada uno era un campo de refugiado porque vivían todas las familias de desplazadas, ¿no? Juntas, lo habían perdido todo, ahí no había nada de estructuras en esos sitios, pero estoy hablando de a veces de 6.000 personas, 4.000 personas que vimos varios, ¿no? Y entonces la seguridad física, por supuesto, es muy importante, porque además, si no hay seguridad física, no hay una seguridad mental tampoco, ¿no? Son las condiciones básicas, además de que si no hay escuela, si no hay educación,
hay un grave problema también para el futuro. Estamos trasladando la crisis y la violencia a un futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso todo es muy importante. Pero también es muy importante la sanación interior, ¿no? Muchas han perdido de forma traumática todo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también no solamente reconstruir edificios, que en estos momentos en muchos sitios además ni es posible porque las zonas siguen siendo muy peligrosas, sino pues ayudarles a recuperar la esperanza y a ofrecerle un espacio para sanar sus heridas espirituales y emocionales, ¿no? Para que tengan también un futuro espiritual, ¿no? Eso es, un futuro, como bien dices, María, no solo material, sino un futuro espiritual, cierto, y asentado, que siga asentado en la esperanza en el Señor. Y en este sentido, para todos los que te están escuchando en este momento, María, a través de las ondas de esta Radio de la Virgen, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España, pero también desde tantos otros lugares donde nos están escuchando, para ayudar a estos hermanos nuestros de Nigeria y también para que tragedias como estas no caigan en el olvido? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es no olvidarles, ¿no? Un año, que se pasa a veces tan rápido, y estas tragedias luego pues aparecen en los medios de comunicación y corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Yo creo que es muy importante recordarlos, rezar por ellos. Ellos a lo mejor nunca lo van a saber, pero la oración tiene un poder a través de la distancia y del tiempo. Dios hace luego llegar esa fuerza espiritual que nosotros podemos darles desde aquí. Yo estoy convencida que la comunión de los santos existe y nuestras oraciones repercuten, ¿no? No se puede, bueno, no nos conocen de nada, no, sí nos conocen porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo, así que sí. Entonces es importante no olvidarlos y rezar por ellos, eso creo que es lo más fundamental, ¿no? Muchas veces nos lo dicen, ¿no? Que es un gran consuelo saber que forman parte de una iglesia que les acompaña, que no están solos. Eso les da a veces más fuerza que cualquier otro tipo de ayuda. A veces nos dicen que nuestras visitas son casi sacramentales, ¿no? Como esto sin llegar al punto teológico, pero que es la presencia del otro, de la presencia de la Fundación en nombre de los benefactores, diciéndoles que hay mucha gente en muchos países de Europa y del mundo entero que reza por ellos, que los ayuda, les anima y les llama un motivo de sanación también, ¿no? Y luego, por supuesto, el que pueda también ayudar de manera concreta, ¿no? Con proyectos para sostener estas comunidades, ¿no? Acompañamiento pastoral, formación de sacerdotes, la asistencia a los desplazados. Lo más importante es que nuestros hermanos de Nigeria sepan que no están solos y que toda la Iglesia camina junto a ellos. Y nada, y quizá como curiosidad final también decir que el obispo justo de esta diócesis habla castellano porque estuvo en España cuando era muy joven y quiere mucho a España. Entonces yo para mí también creo que como española, que cuando estuvimos ahí pues tuvo el detalle tan humano, tan cariñoso, por ejemplo, a pesar de que no tienen nada, de que tienen tantos desplazados, pues hizo todo el esfuerzo aquel obispo de venir a traer para desayunar, porque no había nada. Él había hecho él mismo en su casa una tortilla de patatas para nosotras, para el equipo de ACN, que éramos 2 personas, españolas las 2, como señal de bienvenida, de cariño. A mí me emociona incluso ahora, pensando cómo ellos, ¿no? Me emociona incluso pensando ahora mismo cómo estas personas son capaces de dar tanto amor sufriendo tanto. Así que yo desde aquí, pues eso, a todo el mundo que quiera ayudar a la Iglesia necesitada en su campaña por Nigeria, para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en la diócesis de Makurdi y de Yelawata, en concreto, pues eso, mucho ánimo y gracias por todo. Gracias, María, por el privilegio de poder escucharte y además hacerlo desde el corazón, porque sabemos que son viajes además que atraviesan el alma, y es un poco lo que queremos transmitir desde esta Radio La Virgen, ¿no? Que, como bien has dicho, que cosas como estas tan graves, como esta masacre tan grave, que el mundo no se olvide, aunque solo sea a través de lo que se hace aquí, de tanta gente buena que escucha este programa, que te ha escuchado, pues que no nos olvidemos de ellos, que sigamos rezando por ellos y que nos creamos de verdad el valor tan potente de la oración confiada al corazón del Señor, para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, como bien decías.
María Lozano, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias por esta posibilidad. Y seguimos adelante hablando de temas como estos, de otras noticias, de situaciones que han pasado en Nigeria también y en otros lugares que, como decimos, no salen en los grandes medios de comunicación, pero aquí sí queremos que sean noticia. Queremos que sea noticia. El Papa León este lunes en el Congreso ha dicho que la fe no puede ser relegada al silencio. En un histórico discurso ante el Congreso de los Diputados en Madrid, el Papa León XIV ha defendido la libertad religiosa como un derecho fundamental esencial para la paz y la concordia social. El pontífice ha subrayado que un Estado auténticamente libre y democrático debe reconocer y tutelar jurídicamente la dimensión religiosa del ser humano, lo que permitirá a los ciudadanos contribuir activamente a la sociedad sin verse obligados a renunciar a sus convicciones de fe. Según ha dicho el Santo Padre, la verdadera libertad no es solo la ausencia de coacción, sino la capacidad de adherirse al bien de forma responsable, dentro de un marco que respete la conciencia individual. Asimismo, el Papa enfatizó que la fe no debe ser relegada al silencio ni considerada irrelevante para la vida pública, ya que la presencia de lo religioso es un elemento que enriquece a toda la comunidad. Durante su intervención hizo una defensa especial del sigilo sacramental de la confesión, reclamando que este secreto sea protegido por ley para preservar un espacio sagrado de libertad interior. Tal y como ha explicado el sucesor de Pedro, esta garantía permite que el creyente se abra ante Dios sin temor a presiones externas, fortaleciendo así la estructura de la libertad sobre la que se asientan las sociedades modernas. El obispo de Quelimane, en Mozambique, ha sido asesinado a tiros en su residencia. Monseñor Osorio Sitora Afonso, obispo de Quelimane, en Mozambique, ha sido hallado muerto por un disparo en uno de los pasillos de la residencia episcopal. La policía está investigando lo ocurrido, aunque por el momento se desconoce la identidad del perpetrador y los motivos del asesinato. El Papa León XIV ha expresado su tristeza por lo ocurrido. Además, los obispos de África han calificado el asesinato como un acto de barbarie y han exigido una investigación completa y exhaustiva. Monseñor Sitora era amigo y colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ulrich Nie, uno de los responsables de proyectos de ACN para África, ha destacado la huella imborrable que el obispo dejó, así como una colaboración muy fructífera que nos permitió, dice, participar en algunas de sus valiosas iniciativas en apoyo a la Iglesia en Mozambique. Y en Nigeria, el obispo de Kontagora se ha mostrado agradecido y también ha pedido que se siga haciendo justicia después del arresto de varios sospechosos de haber secuestrado la aldea católica. Monseñor Bulus Yohannas se ha pronunciado después de que las fuerzas de seguridad en Nigeria hayan arrestado a 5 sospechosos, entre ellos 2 extranjeros, supuestamente implicados en el secuestro masivo ocurrido en noviembre de 2025 en la escuela católica St. Mary's de Papiri. En aquel momento, un grupo armado secuestró a 265 estudiantes y miembros del personal en un crimen que conmocionó al país y atrajo la atención internacional sobre la creciente inseguridad que afecta a muchas comunidades. También aquí se lo contamos en ese momento. El obispo de Kontagora declaró que los arrestos traen esperanza a las víctimas y a sus familias. En sus propias palabras, durante mucho tiempo temimos que la cuestión de llevar a los responsables ante la justicia cayese en el olvido. Sin embargo, estamos agradecidos de que el gobierno haya seguido haciendo esfuerzos para identificar y arrestar a los responsables. Y un tribunal de Nigeria también ha condenado a los responsables de la masacre de Pentecostés en el estado de Ondo. El tribunal nigeriano ha condenado a 4 de los autores de esta masacre que tuvo lugar en la iglesia de San Francisco Javier, un atentado que dejó más de 40 muertos y un centenar de heridos. Los acusados han recibido penas de cadena perpetua y de 20 años de cárcel.
Monseñor Jude Arungundade, obispo de Ondo, ha manifestado que este fallo judicial ofrece un necesario consuelo a los supervivientes, aunque advirtió que muchos de ellos seguirán lidiando con el trauma y las cicatrices permanentes de aquel día. Siempre rechazando la pena de muerte que podrían recibir los culpables de tener la aprobación presidencial, el obispo insistió, no obstante, en la importancia de que rindan cuentas. También ha exhortado a las autoridades a continuar las investigaciones para capturar a otros implicados que aún siguen libres. Y el presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el cardenal Kurt Koch, ha denunciado que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia. Así lo ha afirmado durante la peregrinación anual por los cristianos perseguidos celebrada por la sección nacional suiza en la abadía benedictina de Einsiedeln. Además, el cardenal Koch ha reafirmado el compromiso de la Fundación en apoyar a los cristianos perseguidos y que sufren necesidad. El cardenal subrayó que el martirio no es simplemente un fenómeno del pasado. En este sentido, ha declarado que sigue siendo una realidad vivida por innumerables cristianos de todo el mundo. El martirio, decía, pertenece verdaderamente al corazón del cristianismo. Hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. El presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional ha evocado también el ecumenismo de la sangre, explicando que los cristianos perseguidos ofrecen hoy un poderoso testimonio de unidad cristiana, ya que, según decía, los dictadores no distinguen entre católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos o protestantes. Y hasta aquí os hemos contado las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución, pero que siempre nos trae una lección de esperanza. Puedes encontrar más información diariamente a través de nuestras redes sociales y también en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y ahora vamos a escuchar una música que nos va a explicar John. Pues efectivamente, porque seguimos muy alegres por la presencia del Papa León XIV entre nosotros aquí en España. Justo ahora, se lo contábamos al inicio del programa, estamos expectantes a su llegada a la isla de Gran Canaria. Y es que hemos vivido muchas cosas, hemos vivido vigilias, misas, encuentros en Madrid, en Barcelona y ahora no serán menos en Canarias. Uno de estos recuerdos es el del Santiago Bernabéu, el encuentro con la Archidiócesis de Madrid, 44 años después de que estuviera ahí San Juan Pablo II. Entre los cantos que hubo, porque hubo bastantes, uno de ellos era muy sacerdotal, de hecho fue cantado por sacerdotes de Madrid al Santo Padre. Estos ojos, los ojos de un servidor, recuerdan haber visto ahí a muchos sacerdotes levantados en pie, cantando con entusiasmo, y es que este era el himno de una convivencia de sacerdotes que ha habido este año para fortalecerse. Y nos queremos unir a estas voces con esta misma canción, en acción de gracias por ellos, por estos sacerdotes, y pidiendo todavía por los frutos del viaje del Papa a España. Lo escuchamos. ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. El que quiere salvar, voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos
Testigos del siglo XXI. Como decimos, este sábado se cumple un año de la masacre de Yelbata. La mayoría de los cristianos que vivían en esta remota aldea eran desplazados internos que habían buscado refugio allí después de huir de la violencia en los pueblos vecinos. Los pastores extremistas Fulani atacaron a sus víctimas mientras estaban durmiendo en las sencillas viviendas y en los alojamientos temporales que estaban situados en la plaza del mercado de esta localidad. Los atacantes llegaron a la aldea y no solo dispararon, sino que utilizaron combustible para quemar vivas a familias enteras dentro de sus refugios. Además, bloquearon las salidas de las viviendas antes de prenderles fuego, asegurándose de que nadie pudiera escapar de las llamas. El padre Jonathan Okuma, el párroco de Yelwata, relata que se podían ver cuerpos humanos quemados junto con las cosechas. No se podía diferenciar qué era qué. Fue una situación terrible. Toda la comunidad y todo Nigeria quedó traumatizada. Escuchamos disparos. No eran disparos normales. Eran disparos de ataque del grupo terrorista de las milicias Fulani. Las casas de la gente, sus centros de negocios y todo se quemó. Cuerpos humanos irreconocibles, calcinados. Toda la sociedad, la comunidad misma quedó traumatizada. Tal y como afirmó la iglesia local después de la masacre, esto formaba parte de un plan coordinado para forzar a las comunidades cristianas a abandonar el estado de Benue, en Nigeria, donde estaba esta pequeña aldea. En este estado, el 95% de la población es católica. Después de la masacre, el padre Jonathan, el párroco de Yelbata, decidió, sin embargo, quedarse junto a su comunidad para consolar, acoger y emprender el camino del perdón, porque tanto él como la comunidad católica de Yelbata tienen claro que el bien seguro que triunfará sobre todo mal. Es el costo de ser un discípulo de Cristo. Como cristianos debemos asegurar que el bien triunfe sobre el mal. Pese a la situación, Dios no nos ha abandonado y no lo hará por ninguna razón. Un año después de esta masacre, no nos olvidemos de ellos, de nuestros hermanos que sufren la persecución hasta el extremo por seguir a Cristo y ser fieles a su Iglesia. Con tu oración, nuestros hermanos cristianos de Nigeria podrán sanar y perdonar para seguir mirando al futuro con esperanza. Libertad religiosa en el mundo. Vamos a hablar de la situación de la libertad religiosa en Mozambique, donde, como decíamos, ha sido asesinado un obispo estos días pasados. Y la primera clave es que Mozambique se define constitucionalmente como un Estado laico. En principio, su constitución garantiza la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, y todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción por motivos de fe. En este sentido, el derecho a la libertad religiosa es inderogable incluso en situaciones de emergencia. El Estado, en la Carta Magna, protege los lugares de culto. Sin embargo, prohíbe el uso de símbolos religiosos en partidos políticos y quiere que la educación pública sea neutral, sin orientación religiosa. Como segunda clave podemos decir que el país cuenta con una diversidad religiosa destacada, mayoría cristiana,
amplia comunidad musulmana y presencia significativa de religiones tradicionales africanas. En las regiones del norte los musulmanes son mayoría, mientras que en el sur y las principales ciudades son predominantemente cristianas. A nivel institucional, el Estado mantiene una relación formal con la Santa Sede desde 2011, que garantiza a la Iglesia Católica plena libertad para ejercer sus funciones pastorales, educativas y sociales. En general, las confesiones religiosas actúan con autonomía y contribuyen activamente a la convivencia y a la paz. Como tercera clave, cabe señalar que en los últimos años Mozambique ha sufrido un incremento de violencia vinculada al extremismo islamista, especialmente en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país. En esta zona, donde conviven comunidades católicas, protestantes, sionistas y musulmanas, los ataques armados han destruido pueblos y lugares de culto, afectando gravemente a la vida religiosa. Los líderes religiosos han desempeñado un papel clave en la búsqueda de la reconciliación y también en el acompañamiento a las víctimas de esta violencia, a pesar de su alto riesgo personal. La cuarta clave es que las agresiones y desplazamientos forzados han debilitado el tejido social de muchas comunidades. En algunas áreas del norte la práctica religiosa se ha visto limitada por el miedo, la inseguridad y la pérdida de infraestructuras religiosas. Sin embargo, la población mantiene una profunda fe y las iglesias continúan siendo un punto de apoyo moral y humanitario. La cooperación entre confesiones, especialmente entre cristianos y musulmanes, ha sido esencial para mantener el diálogo y la esperanza frente a la violencia. Y en cuanto a la quinta clave, hablamos del futuro de la libertad religiosa en este país. Este derecho fundamental se encuentra amenazado en Mozambique por el avance del extremismo y también por la propia fragilidad del Estado en algunas regiones, como en el norte, en Cabo Delgado. Aún así, el papel de las comunidades religiosas en la reconstrucción del país y también su compromiso con la paz ofrecen un horizonte de esperanza. Hasta aquí te hemos contado estas 5 claves del derecho a la libertad religiosa en Mozambique y recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este derecho a la libertad religiosa en cualquier país del mundo visitando nuestro sitio web ayudaalaiglesianecesitada.es. Te voy a contar un secreto que me contó él. Guárdalo, no lo olvides. Esas dudas que te atormentan, dáselas. Él te aliviará. No tengas miedo de dejar de ser quien eres, para ser quien estás llamado a ser. Cuando Él te mira, si tu vida es como una gran melodía. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Ser como respirar. No eres más que una oveja en su redil. Deja que el pastor pastoree. Pues nada importa, nada comparado con Él. Pues nada importa, nada comparado con Él.
Y cuando son las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias, precisamente estamos todos atentos a las islas, a estas islas, porque estamos viendo, tenemos aquí una pequeña pantalla en el estudio de Radio María y estamos José, John y John muy atentos, esperando que se abra ya la puerta del avión, porque ya acaba de aterrizar y están todas las autoridades civiles y militares esperando a que se abra esa puerta del avión para que el Santo Padre pueda visitar esta pista, esta tierra canaria, en esta base de Gando. Así que en este momento también nosotros nos vamos a ir a hablar con nuestros compañeros repartidos por toda la península y también por las islas, en este caso por la península, para contarte los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada para que puedas estar cerca de esta Iglesia pobre y perseguida. Cerca de ti. Y nos vamos hasta Ciudad Rodrigo, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada va a tener una oración muy especial con la presencia del icono mariano de Homs en Siria. Y para ello tenemos a nuestro queridísimo Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta zona, para que nos lo cuente. Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Encantado de estar otra vez aquí en contacto con estos oyentes que son tan fieles. Igualmente, cuéntanos un poco. Bueno, tal como has dicho, voy a volver a ir a la diócesis de Ciudad Rodrigo, una ciudad que es, para quien no lo conozca, es un sitio precioso, tiene una muralla que rodea todo el casco antiguo completamente, se puede pasear toda la muralla, toda la ciudad, todo el casco antiguo entero por arriba de la muralla. Y voy a estar allí, pues a partir del lunes, voy a ir a la ciudad propia, a Ciudad Rodrigo, que es la capital de la diócesis, y también a un pueblo pequeño que está cerca, hasta 20 minutos, que se llama Fuentes de Oñoro. Si comento esto especialmente y hago especial hincapié en Fuentes de Oñoro, es para que se den cuenta, los que puedan oírme, que no solamente voy yo buscando dónde ir, sino que hay veces que me llaman de sitios pequeños, como es el caso este de Fuentes de Oñoro, pues tiene unos 1000 habitantes, donde estoy encantado de venir. Estoy deseando que me llamen de sitios donde haya necesidad de saber más de los cristianos perseguidos, de estos cristianos que necesitan contarnos su historia, su vida, para que contándola y conociéndolos, pues recemos más por ellos. Así que estoy encantado de que me llamen de sitios pequeños, y lo digo por si hay algún párroco que lo desee, que sepa que estamos deseando. Eso es, y además que yo lo sé, vamos, de primera mano, que es que hasta el último rincón donde a ti te pidan que una charla, lo que haga falta por los cristianos perseguidos, aunque sea para una sola persona, yo sé, porque soy tu hija, que vas a ir. O sea, que es que no me cabe ni media duda. Y seguimos muy pendientes en el estudio, que también lo comparto contigo, de esta llegada del Papa. Estamos todos viendo si han cambiado ya la escalera en la puerta principal del avión, que está el avión ya aterrizado en la base aérea de Gando, que tú conoces también, ¿verdad? Entonces estamos todos pendientes de estas autoridades. También el obispo de Canarias, don José Mazuelos, está allí pendiente para recibir al Santo Padre, y nosotros pendientes de esta iglesia, sobre todo que damos a conocer esta iglesia pobre y perseguida, también en Ciudad Rodrigo, donde nos has contado. Muchísimas gracias, Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta zona. Seguimos unidos en oración y te mandamos un abrazo muy fuerte. Carlos. Sí, te mandamos un abrazo fuerte. Claro que sí. Es que creía que me estaba despidiendo, como veo. Sí. Un abrazo. Encantado. Allí nos veremos en Ciudad Rodrigo. Gracias. Adiós. Y nos vamos ahora hasta Valencia, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada va a celebrar una semana por la Iglesia perseguida. Lo hacemos de la mano de Sergio Rivas, nuestro responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante, para que nos lo cuente. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de escucharte y con los ojos puestos en la llegada del Santo Padre y el corazón unido a toda la Iglesia.
Sí, estamos un poquito tristes porque se va ya enseguida, se vuelve a Roma. Ya. Y yo más triste todavía porque hoy está nublado por aquí. No me lo puedo creer. Esa sí, totalmente. esa sí que es la noticia del día, Sergio. Totalmente, nada, no veo el sol. Hoy nubes. Pues cuéntanos un poco qué tienes. Sí, de la semana que viene, del 15 al 21, durante toda la semana, ayuda a la Iglesia necesitada, los voluntarios de Valencia y también los voluntarios de Benetúser, de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, hemos organizado conjuntamente esta semana. Va a ser una semana intensa, donde durante toda ella vamos a tener la exposición en el templo parroquial sobre los cristianos perseguidos hoy, y si fuera yo. Exposición testimonial de cristianos perseguidos en distintos países que se podrá ver y contemplar todos los días, con la apertura del templo de lunes a sábado a las 6 de la tarde y el domingo todo el día. Además, vamos a tener esa semana 4 días especialmente fuertes. Lo digo rápidamente, que veo que el tiempo ya apremia. Tú 18... tranquilo, el tiempo apremia y el Papa está bajando por la escalera en este momento, ya está pisando suelo canario. Sergio, estamos muy todos bien, aquí emocionados. Así qué bien, qué maravilla. Continúa. El jueves 18 a las 7 de la tarde tendremos una adoración eucarística por la Iglesia perseguida. A continuación, a las 7:30 la misa. Y a las 8 tendremos un cineforum. Proyectaremos nuestro documental tan bonito y testimonial, Héroes de la Fe, e iniciaremos después un diálogo con todos los presentes, intercambiando pues opiniones, sensaciones, en fin, dar a conocer con estos 4 testimonios la realidad de nuestros hermanos perseguidos. El viernes, después de la misa a las 7:30, a las 8, tendremos una conferencia en donde expondremos la situación de la libertad religiosa y de los cristianos perseguidos, incidiendo especialmente en el drama de nuestros hermanos de Nigeria. El sábado a las 19:30 será la Santa Misa y volveremos a orar por todos nuestros hermanos a las 8:15 con una vigilia de adoración con el Santísimo. Y el domingo tendremos cuatro actos, por decirlo. A las 9 de la mañana, la Santa Misa en la capilla del colegio, en Benetúser. A las 12 horas, la Santa Misa. A las 19 horas, la Santa Misa. Y después, a las 8 de la tarde, la procesión con el Santísimo Sacramento con paradas estacionales. En esta parroquia han trasladado la fiesta, no la fiesta del Corpus, sino la procesión del Santísimo por razones pastorales, la han trasladado a este domingo, con lo cual pues también haremos presencia de la Iglesia perseguida con el Santísimo por las calles del pueblo. Desde luego que tenéis una agenda de lo más completa, Sergio. Sí, vamos Estará nublado, pero tú no paras. Bueno, está nublado hoy, espero que esos días no lluevan. Eso te iba a decir, y espero que si Dios quiere y vamos nosotros para Levante, que salga el sol, que salga ese sol tan bonito del Mediterráneo. Ahí para ellas esperando. Eso, te cojo la palabra. Pues Sergio, muchísimas gracias. Sergio Rivas, delegado responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada en la zona de Levante. Y ya saben todos ustedes que toda esta información está alojada en el apartado de agenda de la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y ahora ponemos todas estas intenciones del programa, esta visita también del Santo Padre a Canarias, donde acaba de saludar a don José Mazuelos, al obispo de Canarias, en nuestro momento de oración final. Oración por la visita del Papa León XIV a España. Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda. Te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza, y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos este programa en el que hemos querido recordar de forma especial a nuestros hermanos de Yelbata en este aniversario que se cumplirá el sábado de la masacre que ocurrió en esta pequeña aldea de Nigeria. Y también, por supuesto, hemos hablado y hemos rezado por esta visita del Papa que acaba de pisar suelo canario y seguiremos dando gracias cuando se marche por los frutos tan grandes y la bendición tan grande que ha sido para todos nosotros tener al Papa en nuestro país. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Gracias, José García. Gracias a vosotros por traernos siempre la actualidad de la Iglesia perseguida en el mundo. Un privilegio hacerlo aquí, además, en la Radio de la Virgen. Como siempre, te recordamos que está disponible este y todos los programas anteriores en el podcast de Radio María y también en el de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora continúa la programación con el rezo del Ángelus. Si Dios quiere, nosotros nos encontraremos la semana que viene, que ya será el jueves 18 de junio. Así que hasta entonces nos despedimos muy agradecidos a todos por acompañarnos, movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo, adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.